Muy buenas a todos. Ya lo dijera Winston Churchill, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Esto es lo que estamos viendo hoy en América, en Venezuela, en esa América Latina de nuestros amados pueblos, de nuestros queridos pueblos. Ha llegado aquello que tanto criticaba, critica y criticará la izquierda socialista, la izquierda comunista, la izquierda nueva, la del siglo XXI. Ahora, el señor más burro en Venezuela ha habido de poder sin ganas de quitar las mieles de ese poder, esos millones de robo, de la corrupción, de los viajes, de los jets privados, de los carros de lujo, de más burro, la familia, el narcocrimen, la financiación a los grupos criminales del continente, en Ecuador, en Chile, Argentina, dinero que sale de las riquezas que pertenecen al pueblo de Venezuela, pero que el pueblo de Venezuela, como en los demás países donde se aplica el socialismo, el comunismo, son los pueblos que pagan los caprichos de los oligarcas, de los poderosos, aquellos que vienen en nombre de los pobres, pero que los únicos que no quedan pobres son ellos, porque ellos sí terminan siendo dueños de todo. Acá tenemos la ley antifascista del señor más burro, que no sé quién se la habrá dictado, porque sabemos que el señor más burro no sabe cuántos puntos cardinales son, no sabe utilizar un vocabulario correcto ni elocuente, pero bueno, así estamos hoy, gobernados por personas como el señor más burro. Dice: el régimen de Maduro acaba de aprobar una de las leyes más brutales jamás vistas en nuestro continente. Y es cierto, porque hasta ahora lo que hemos vivido son dictaduras criminales como la cubana, la nicaragüense, con dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad. Tenemos al señor ya fallecido, dictador, anticapitalista, defensor de los pobres, pero que él no murió pobre ni su familia quedó pobre, señor Chávez, dictador Chávez. Y tenemos a Maduro, que tampoco ha quedado pobre y no quiere soltar el poder, supuestamente para luchar contra aquello en lo que se están convirtiendo. Como decía, hasta hoy teníamos dictaduras criminales, hoy damos un paso más. Hoy avanzamos a la fase superior del socialismo y del comunismo, el fascismo, ese tan criticado, ese que ha utilizado, por ejemplo, la Unión Soviética para atacar países vecinos, que utiliza hoy el imperio ruso del norte para atacar vecinos. Supuestamente atacan en lo que se convierte. Y es lo que está pasando hoy en Venezuela. Por ejemplo, en el artículo 4 se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país. No sé qué tiene que ver conservador con aquello que ellos llaman fascismo. No sé, el conservador es mantener una línea de conducta política, moral, que no tiene nada que ver con aquello que supuestamente contra lo que están luchando. Pero bueno, como decía, el señor Maduro siempre las ha puesto y viéndola. Artículo 12. Se prohíbe todo tipo de reuniones, manifestaciones pacíficas contra el gobierno. Es decir, ¿se acuerdan aquello en el Mussolini italiano, que hoy es el Mussolini del Caribe, bueno, Mussolini de Sudamérica? Nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Acá tenemos artículo 12, define claramente el carácter fascista de esta ley, supuestamente,
antifascista. Y esto es lo que tenemos hoy. Hoy esto lo tenemos, que ha llegado a esta altura con el apoyo de instituciones internacionales, de la ONU, que se ha convertido en un aparato de apoyo a dictaduras. El artículo del 14 al 17 de disolución total de la sociedad civil. Es decir, nadie puede conformar grupos civiles, grupos cívicos, nadie puede pensar otra cosa que no sea aquello lo que el Estado, dirigido por Masburro, y los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado desde La Habana, haciendo sinergia para el eje del mal, Rusia, China, Irán. Se creará una alta comisión, por ejemplo, del 14 al 17 prohíbe todo tipo de disolución total de la sociedad civil, se prohíben los think tanks y partidos políticos que el régimen considere como fascistas. Es decir, es el régimen, es el Estado, el gobierno que va a decir qué cosa es fascista. Bueno, todos sabemos que todo aquello que no le convenga lo van a nombrar fascista, como están nombrando ahora el movimiento de María Corina Machado terrorista. Lo están nombrando terrorista ahora porque sabe que en unas elecciones libres, democráticas, unas elecciones correctas, Maduro no tiene ningún tipo de oportunidad. Entonces es lo que pasa con los socialistas, con los comunistas, se aferran al poder, se niegan a dejar el poder, utilizan los mecanismos democráticos para llegar, y una vez que llegan al poder, los disuelven, los minan, los corrompen, los fagocitan, destruyen estos mecanismos para que otros puedan intentar acceder a la gobernabilidad del país, a las instancias políticas, a los poderes del Estado, que bueno, cuando no existen los poderes del Estado, el mismo Estado deja de funcionar, porque se convierte en lo que conocemos, ya sea una dictadura, un régimen dictatorial, y esto es lo que estamos viendo hoy, que está sucediendo en Venezuela. Bueno, lo de dictadura viene de hace mucho tiempo, lo de no respetar al pueblo, mucho tiempo, lo de no permitir la oposición, aquella frontal, la real, no la leal, no la colaboracionista, viene de hace mucho tiempo, pero ahora, como ya saben que están perdidos, que ya no tienen mentira que vender, que ya 25 años de engaño, bueno, más de 25 años de engaño, de miseria, de hambre, supuestamente, invocando a un bloqueo que, como en Cuba, no impide que los oligarcas sigan siendo millonarios, importen carros de lujo, tengan mansiones de lujo, tengan ellos el acceso a clínicas privadas cuando el pueblo no la tiene, las nacionalizaciones, las nacionalizaciones, la destrucción del tejido económico, la persecución a los capitalistas, porque son los enemigos. Entonces, hoy, esto es lo que está pasando en nuestra bella América. Se instaura el fascismo. Ya habíamos visto este camino transitado por Nicaragua, Cuba. Ahí tenemos antojados a Bolivia, Colombia, Brasil, porque es un intento de formar la quinta internacional, esa internacional socialista de Trotsky y Lenin, esa expansión socialista, comunista, de estructura, que empobrece, que maltrata, que humilla. No en vano, la crisis migratoria venezolana provocada por el sistema socialista, por 25 años de miseria, de mal gobierno, de empobrecimiento, de destrucción del tejido civil, social, económico, de la falta de libertades cívicas, violación de los derechos humanos. El señor Maduro está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por torturas, por crímenes de lesa humanidad, como ya fue condenado el señor Daniel Ortega. ¿Cómo necesitamos hacer valer la ley sobre los dictadores cubanos? ¿Acaso esta es la democracia? ¿Esta es la democracia que quieren nuestro pueblo, que queremos para nuestros hijos, que le vamos a
a heredar a nuestros hijos para que le hereden a sus hijos. Yo creo que esto no es democracia. Esto simplemente es dictadura, es esclavitud, feudalismo, la monarquía en nombre de supuesto ideal puritano socialista, que nunca funcionó. No funcionó en Camboya, no funcionó en la Unión Soviética, no ha funcionado en Cuba, no está funcionando en España, no ha funcionado en Bolivia, no ha funcionado en Nicaragua, en Corea del Norte. Es lo que vemos, es la realidad. Entonces, esto es lo que le están vendiendo hoy a los pueblos. Una mentira, un engaño, sometimiento, esclavitud, miseria, hambre. Hemos visto los dictadores, muchos de ellos envueltos en investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, por tortura. Y entonces, ahora yo me pregunto, ¿es que acaso no vamos a alzar la voz hoy por Venezuela? ¿No vamos a compartir, no vamos a crear nuestro estado de opinión contra la instauración del fascismo? Eso que le dio a la humanidad muchísimas páginas oscuras. Y es lo que se está instaurando. Y es la muestra. Hoy Venezuela es el testigo fiel que el socialismo no se puede ejecutar como gobernabilidad para los pueblos, ni las naciones, ni para la prosperidad, y ni qué decir aquello del progreso, que no voy a hablar. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se siente engañado, manipulado, porque un acuerdo de Barbados para permitir elecciones libres y democráticas. No se llama injerencia, se llama acuerdo bilateral. Porque, para que esto hubiera sido injerencia, gobierno criminal, dictatorial, hoy fascista, de Maduro, no hubiera firmado el documento. Lo primero que tiene un hombre es palabra. Un gobernante, compromiso con su pueblo. Y aquí hubo dos partes. Y las dos partes firmaron el acuerdo. Pero los socialistas así van por el mundo, mostrando la poca seriedad, el poco respeto que los caracteriza. Estados Unidos ha manifestado su descontento, su claro rechazo a lo que está haciendo el señor Maduro. La Unión Europea también expresó su profunda preocupación por el proceso irregular que está impidiendo a la oposición presentarse a las elecciones y urgió a las autoridades venezolanas a que protejan los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Recién ahora, 25 años después, un comunicado. Porque a veces la complicidad no viene simplemente por declararnos cómplices, sino por las cosas que hacemos, que nos condenan como cómplices. Pero bueno, al menos existe un comunicado de rechazo. Es tanto el desbarajuste que está creando el señor Maduro, que ya lo ha creado el socialismo desde 1998, 1999, cuando llegó el triple golpista Chávez al poder, engañando que él no era comunista, que Dios lo amparara si él era comunista. Llegando al poder, manipulando, engañando, como lo hizo Fidel, que tampoco públicamente decía que no era comunista. Pero muy extrañamente, sin muchas explicaciones, todos terminan siendo comunistas un poco después que hayan dicho lo contrario. Hasta el señor Lula da Silva, quien había propuesto que la señora María Corina Machado cambiara o propusiera otro candidato para aliviar las tensiones dentro de la oposición, cosa que no tendría que haber sido, porque el acuerdo de Barbados es bien claro. Pero bueno, el problema es que cuando uno no la debe, no la teme. María Corina Machado nombró a otro candidato, otra candidata en su lugar. Pues esta tampoco se le dejó participar. ¿Por qué? Porque el problema es que el pueblo venezolano se cansó. Y te digo, hoy sería un poco cínico
no estar apoyando al pueblo venezolano en sus ansias de libertad, de despojarse de las ataduras, del yugo, de las cadenas de socialismo, como también lo está el pueblo cubano, el pueblo de Nicaragua. Y como decía, por ahí andan antojados Colombia, Bolivia y Brasil por el socialismo, porque no lo han vivido, porque quien le toca vivir el socialismo de cerca, pasar hambre, necesidad, humillación, discriminación, realmente no quiere socialismo ni comunismo. Como decía, el señor Lula manifiesta realmente su descontento con las acciones de su colega eh, Majur. El propio eh, Terruquiño, Paracoscopio, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Milei de este señor, el presidente de Colombia. No voy a decir las palabras para evitar la censura, pero yo no tengo tanta publicidad ni tantos seguidores como Milei para que... Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dijo Milei, pero aún así también expresó el rechazo a lo que está haciendo su amigo, su colega, el dictador. Mismo que hoy quiere salvar la economía venezolana haciendo pagar más a los colombianos con el gas de una industria petrolífera y gasífera en total ruina. Pero el peso de todo esto lo va a pagar el pueblo colombiano. Por haber elegido a alguien que intenta apropiarse, quien ataca las instituciones públicas, quien las interviene, como está pasando en estos días con la EPS, porque bueno, es su retalia a la no aceptación la, de la salud, algo de la salud, de la reforma de la salud en el Congreso. El pueblo de Colombia sí puede despojarse aún del socialismo y del comunismo. Y el pueblo de Colombia es un pueblo fuerte, es un pueblo decidido y un pueblo en que los demás países de Latinoamérica confiamos en que lo hará. Como decía, el señor Petro también rechazó lo que está haciendo Maduro. Guatemala, el presidente de Guatemala, el recién electo presidente de Guatemala, que también baila entre banderas rojas, ha expresado su descontento y ha rechazado el acoso y la persecución del oficialismo y que este se consolida como un sistema antidemocrático. Nadie quiere decir fascista, pero es lo que está pasando. El artículo 12 lo habló, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Así lo planteó Mussolini, por allá, por aquellos tiempos. Uruguay, mientras el canciller Omar Pagani fue un poco más allá, asegura que Venezuela está consolidando como una dictadura y que el proceso electoral se ha desvirtuado por completo. Bueno, la dictadura es hace tiempo, pero bueno, hay que ser diplomático, no podemos ser tan sinceros, porque a veces eso duele. Vale decir que el señor Maduro, a los rechazos, a las críticas que recibió de sus colegas, el brasileño y el colombiano, lo llamó que estaban cumpliendo con una agenda imperialista americana. Es decir, sus propios colegas, sus propios amigos, es decir, este es el tipo de socialista, este es el tipo de dirigente que están queriendo imponernos eternamente, imperecederamente. Así como hizo Fidel Castro, que siempre dirigió a su manera, retrógradamente, arbitrariamente, arrogantemente, déspotamente. Y como lo está haciendo el señor Daniel Ortega, que ha sido, por los hechos de 2018, juzgado por crímenes de lesa humanidad. Es que estos muchachos nada más se pueden visitar entre ellos. ¿Por qué se pueden visitar solamente entre ellos? Porque no tienen cabida en un mundo democrático, no tienen cabida en un mundo civilizado. Es por eso que vea al señor Putin, nada más puede viajar a estos países. También, porque es así. Entre ellos se entienden, ¿entiendes? Ellos saben lo que hace cada uno y son sus colegas. Ahora, hay una serie de países que han manifestado su descontento. Argentina, Costa Rica, Ecuador, eh, Paraguay y el Perú. Bueno, Argentina ha sido en los últimos días, la embajada de Argentina ha sido motivo de acoso
por las fuerzas militares del fascista gobierno del señor Maduro. Fuerza Argentina, estamos con ustedes, estamos contigo, Milei. Milei hoy es un faro de luz, de guía para nuestros pueblos. Seguirlo, retuitear, compartir, apoyar, difundir las ideas, porque hoy en Argentina, dando gracias al cielo, ha nacido una esperanza, un faro de luz anticomunista. Ahora, ¿quiénes callan? Bueno, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, como si no pudiera ser de otra manera. Cuba no va a decir nada porque Cuba aplica un sistema fascista desde 1959. Así Cuba ya hemos caído en la aceptación, pero es un sistema fascista. Es decir, hoy nos preocupa porque, bueno, Venezuela, pero es lo que ha pasado en Cuba desde 1959. Ahí tenemos a todo el mundo de cómplice, aceptando, dándose la mano con los dictadores. En peje, por ejemplo, México, que cuando le conviene se mete en la vida de los demás presidentes y cuando no, no dice nada porque es respeto. La no intromisión en asuntos extranjeros. Pero cuando le conviene sí se entromete. Es solamente cuando el asunto no es con sus colegas, él se puede dar su criterio, pero cuando es sus colegas no, porque es intromisión extra. Es decir, esta doble moral siempre, este doble discurso, esta doble falacia. Por una misma línea hablamos unas cosas y para otros no. Entonces, esto es característico de los socialistas, de, de los comunistas. Para los colegas, no. Callamos, no pasa nada. Pero si ahora esto lo estuviera haciendo un país que no fuera comunista ni socialista, tuviera hoy toda la prensa izquierdista del continente volcada, repitiendo a cada hora que se está aplicando fascismo, fascismo. Ah, pero como es Venezuela, pues nada, es una noticia cualquiera. Después que venga la otra, se olvidó la noticia. Porque así son. Ahora, el verdadero motivo de por qué Venezuela tiene que resistir, aparte de las ansias de poder y la necesidad de que se le están acabando los lugares donde esconderse a Maduro, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también al señor, ¿entiendes? Que hay que entenderlo, hay que ponerse en sus zapatos. O sea, está pesado porque el señor... Hay que tener en cuenta la situación de este señor. Primero, estamos hablando de que dentro de muy poco le van a quedar muy pocos países donde poder ir a esconderse. Aquí están algunos. China, Rusia, Cuba, Irán, Nicaragua, como hizo el corrupto de Panamá. Porque esto es lo que pasa cuando tenemos un país comunista, corrupto, que se aísla de los demás para aplicar a su antojo sus caprichos. Todos los criminales corruptos, terruquiños, se van a esconder en ese país, como ha pasado en Cuba, que es refugio de todos los terrucos del continente y de algún otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los intereses chinos en Venezuela, muchísimos intereses chinos, la minería, el petróleo, refinería, la posesión geográfica, la geopolítica, la sinergia de China, CELAC, con estos países de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México. Está Rusia, que bueno, si hoy ya ha revendido su participación en PDVSA y en los sitios de exploración y extracción petrolífera, hay muchos otros más intereses, hay muchos otros intereses que mantiene en Venezuela. El oro, la minería. Entonces, la posición geográfica, claro, el Mar Caribe, es Sudamérica. Venezuela es un gigante, tanto como Brasil, pero un gigante en el continente. Entonces, todo aquí se enfoca en crear un frente en el continente americano para un día no muy lejano representar una amenaza seria para los Estados Unidos, que con sus errores y con su debacle representa
al día de hoy, la única esperanza que tenemos los hombres libres de no caer bajo el yugo y la esclavitud comunista. Que Dios bendiga a América. Entonces, esta es la historia que se está hoy sembrando en el continente. La idea en la normalización del fascismo. Por eso hay que denunciar, hay que exponer, hay que compartir. Pero antes de todo, y antes que nada, hay que comprender que hay que alejarse de este tipo de ideología, socialismo, comunismo, que su fase superior la estamos viendo hoy. Fascismo, Venezuela, dictadura, humillaciones, maltrato, esclavitud, tortura, otra vez. Y es hora de que los pueblos apoyen a las sociedades civiles a liberarse de este tipo de ideología nefasta, empobrecedora. Y hoy lo que nos toca es solidarizarnos con el pueblo de Venezuela, decirle que aquí estamos presentes, ayudarlo, compartir, participar en los foros democráticos, exponer, denunciar, dar nuestras ideas. ¿Por qué no? Fuerza Venezuela, fuerza pueblo venezolano. Estamos con ustedes y la verdad, un día se hará luz en el continente americano, porque yo les voy a decir algo, si el capitalismo tiene sus defectos, si es brutal, si es malo a veces, si es un poco selectivo, tienen toda la razón, toda, no se la quito a nadie. Pero ahora, pónganse a pensar, si es preferible vivir cuando se tienen oportunidades por las cuales luchar o vivir sin oportunidades y sin que te permitan luchar por obtener oportunidades. Es decir, esclavitud, porque socialismo y comunismo se traduce en esclavitud moderna. Por eso, entre los dos, que ninguno es bueno, prefiero el menos malo. Porque esa sociedad perfecta, esa sociedad donde todos los hombres caminarán en calles pavimentadas de oro y de bienestar eterno, no existe. En la sociedad tiene que haber niveles, estratos, unos arriba, otros más acá, unos pobres, unos trabajadores, porque eso es lo que hace el equilibrio de gobernabilidad, de existencia entre las sociedades, los pueblos, los grupos sociales, los seres humanos. Luchar. El hombre ha avanzado tanto en la ciencia y la tecnología, en el pensamiento, que se podrían buscar soluciones para luchar contra los males sociales. Pero no pensar que el socialismo es la solución para los males sociales, cuando el socialismo es esclavitud, hambre, miseria, engaño. Y lo hemos visto. Está la prueba. 65 años de testimonio en Cuba, más de 30 en Nicaragua, 25 en Venezuela. Hemos visto la decadencia en Bolivia, en Colombia, en Brasil. Es hora de girar a la derecha y abandonar la izquierda. Ahora, muchísimas gracias a ese pueblo colombiano que resiste, muchísimas gracias por todos aquellos que quieran compartir, solidarizarse con el pueblo boliviano, venezolano. Y con los demás pueblos también, porque si están bajo el azote del socialismo, muy pronto los veremos por acá, con estas ideologías, con estas leyes extrañas e inelocuentes. Ahora, antes de terminar, sin abandonar, muchísimas gracias a todos los que son parte de este grupo, aquellos que con respeto se dirigen, exponen criterios diferentes, no estamos en contra de criterios diferentes, y los invito, los exhorto a seguir así. Ha sido un día glorioso para el ejército ucraniano, ese valeroso ejército, no tanto así como la infame violación de los derechos humanos que comete cada día Rusia bombardeando zonas civiles en Ucrania, buses, escuelas, hospitales, zonas residenciales, como vemos en esta imagen, esta noticia, que además de una vil invasión, infame, injustificada. Muchísimas gracias a todos aquellos que comparten,
Tenemos mucha información en el grupo, información que no se olvide dar un like, de abonarse al grupo. Por ejemplo, tenemos hoy que al menos 6 aeronaves de combates rusas han sido desmilitarizadas en el ataque de drones a varios aeropuertos militares en las zonas del Imperio del Norte. Entre ellos, pudiéramos hablar de 3 bombarderos estratégicos T-95MS. Yo pienso que es la primera vez en más de 2 años que se logra no derribar estas aeronaves, pero sí ponerlas fuera de combate. Muchísimas gracias a ese pueblo ucraniano que lucha contra el fascismo ruso. Porque hoy lo que aplica Rusia sobre un Estado soberano también es fascismo ruso. Y no, por casualidad, Rusia es aliado de los países que hoy están aplicando el fascismo en América Latina. Venezuela, Nicaragua, Cuba y de los demás, que dentro de poco, si no luchamos como pueblo unido, los veremos. Muchísimas gracias y no lo olvide. Y recuérdelo, Ucrania ganará. Slava Ukraini. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana.